Chicos, hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Ya, bueno, empezamos, chicos, buenos días. Por si acaso, ya que estamos hablando con algunos, hay alguno, hasta esperar unos 2 minutos más, alguna situación del primer examen en cuanto a las notas. No sé qué dice el representante para que escuchen todos. No, no, doctor, nadie se ha comunicado conmigo para hacerme notar alguna observación respecto al primer Ya, examen parcial. por favor, quiero dejar en claro que para todo hay tiempos, ¿no? Y mira, estamos preguntando después de varios días, entonces, si no hay nada hasta ahora, porque a veces por experiencia siempre preguntan o tienen una duda al último, ¿no? Cuando saben que no les alcanza nota y todo. Yo pienso que el examen ha sido muy fácil, pero chicos no están leyendo. Las notas, si bien no están tan malas, pero deberían estar excelentes. Entonces, no se confíen, pues, traten de estar a fin de año tranquilos, sin que les falte nota, ¿no? Pero al parecer que no están haciendo eso. Nada más les recomiendo, ya tenemos el otro examen que va a ser de este sábado al otro sábado, ¿no? Entonces, en fin de eso. Bueno, empezaremos, chicos. Uno de los temas que tenemos que dar es las complicaciones quirúrgicas. Las complicaciones quirúrgicas, obviamente, se tienen que, se pueden dar, diré, sin incluso tomando todas las previsiones. Pero quiero empezar esta clase diciéndoles que, obviamente, si nosotros hacemos un buen preoperatorio, un buen acto quirúrgico y este, un buen posoperatorio, realmente creo que pueden evitarse muchas de estas complicaciones. Entonces, no es nomás decir, ha pasado y ya. Nuestra labor como médicos es, pues, tratar de prevenir estas situaciones. Como les he dicho, cualquiera puede operar. Yo les enseño, por ir más a un extremo, a un mono le puedo enseñar a hacer una apendicectomía, estoy seguro que va a poder. Es un extremo, ¿no? Y no quiero que nadie se ofenda, pero mira, yo soy cirujano y lo mismo, pero lo más importante, un médico, un cirujano, como se llama tal, es aquel que prevé todas esas situaciones en el preoperatorio, en el acto quirúrgico y en el posoperatorio. Entonces, chicos, todo se puede prevenir. Hay algunas cosas que no, por ejemplo. Es más, tú no puedes garantizar a un paciente ni a una familia, a nadie que un procedimiento quirúrgico va a estar exento de complicaciones. No se puede. Por muy buen médico que seas y por muy en condiciones que el hospital esté en condiciones que tenga de todo, no puedes evitar. Pero sí podemos evitar cosas groseras, ¿no? Porque, a ver, de repente, ¿de dónde sabemos que el paciente es alérgico a ciertos medicamentos? Entonces, realmente es algo que no podemos saber a veces, por muchos estudios que le hemos hecho, muchas cosas. Pero de ya todo nos sirve. En la historia clínica, por eso todo es importante. Por ejemplo, un ejemplo cortito les voy a poner. Si yo digo que si el paciente en la historia clínica me dice que tiene un antecedente de una colcistectomía y ahora se va a operar de un apéndice, ¿qué me denota eso, chicos? Me denota que el paciente ya ha sufrido el contacto con anestésicos, medicamentos y todo. Entonces quiere decir que en esta cirugía
no va a tener ciertas complicaciones, ¿no? Posibles complicaciones. Pero si el paciente me dice que nunca ha entrado al hospital, jamás ha entrado al hospital, ¿qué denota? Que yo tengo que tener cuidado en varias cosas. Tengo que hacer pruebas como hacemos con los antibióticos, por ejemplo. Entonces, realmente hay que tener recaudos. O sea, todo sirve para que vean, no les está dando un pequeño. Bueno, entramos en materia, chicos. La complicación quirúrgica es cualquier alteración respecto al curso previsto de la respuesta local o sistémica del paciente. Entonces, las complicaciones pueden ser, es una alteración, ¿no ve? Pero puede ser una alteración local, o sea, en el sitio quirúrgico, o también puede ser sistémico en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, la etiología puede ser secundaria a uno, ¿no? Secundaria a la enfermedad primaria. O sea, puede ser secundaria, por ejemplo, a una colelitiasis. ¿Colelitiasis qué es? Para que no se pierdan, es solamente piedras en la vesícula. Pero puede haber complicación primaria. ¿Por qué? Porque puede haber una coledocolitis, que es piedra en el colédoco, secundario que a una piedra de la vesícula ha caído pues al colédoco. Entonces es una complicación primaria. Secundaria la intervención quirúrgica, por ejemplo, puede ser porque al hacer la colecistectomía he desgasado el colédoco, he hecho una lesión de la vía biliar. Esa es secundaria a la intervención. Y secundaria a otros factores relacionados. Por ejemplo, igual, el mismo ejemplo vamos a seguir para que no se pierdan, ¿no? Yo estoy haciendo la colecistectomía, todo bien, pero he tocado el páncreas que estaba sensible y le he producido una pancreatitis. Entonces ya es secundaria a otros factores. O, por ejemplo, estamos haciendo una colecistectomía y hay una complicación de sangrado, pero no es porque yo le haya desgasado el hígado, no es porque yo haya hecho alguna maniobra mala, sino es que el hígado, el paciente ya tenía alteraciones en su coagulación porque, digamos, era cirrótico en un extremo, ¿entienden? Entonces, va a estar secundaria a otros factores. Aquí es importante determinar el periodo transoperatorio. Es el tiempo que transcurre desde la inducción de la anestesia y la primera incisión hasta que se le coloque el último punto de la sutura. Ese es el periodo transoperatorio. Estamos hablando del acto quirúrgico propiamente dicho, que ya hemos tocado ese tema también. Entonces, es propio de eso, ¿no? Las complicaciones postoperatorias, chicos, generalmente van a estar relacionadas con la inducción de la anestesia, ¿no? Nos pueden dar hipertermia maligna, broncoaspiración, cefalea postural. Complicaciones transoperatorias en la cirugía. Y las no relacionadas a la anestesia pueden ser arritmias. Son muchas, ¿no, chicos? Pero las más frecuentes pueden ser arritmias o infartos, que más o menos. Entonces, complicaciones más conocidas, transoperatorias, pueden ser relacionadas a la inducción anestésica. O sea, puedo preguntar yo, ¿qué puede una complicación quirúrgica? ¿Qué puede ser una complicación quirúrgica relacionada a la anestesia? Fácil, hipertermia maligna, broncoaspiración, cefalea postpunción, ¿no? Dural. De la dura madre se refiere a este dural, por si acaso. Y las no relacionadas, pues están las más frecuentes, arritmias y el infarto, ¿no? La hipertermia maligna, por ejemplo, es un desorden farmacogenético, hipermetabólico, complejo del aparato musculoesquelético. Eso es bien importante saber. Es más frecuente en los jóvenes, 18 años, son temperaturas mayores a 40 grados centígrados. Se debe a una alteración excesiva del calcio en el retículo sarcoplásmico. Esto es relacionado obviamente a anestésicos que se usan, principalmente alotane, sevoflurane y isoflurane.
y algunos relajantes musculares como la succinilcolina. En nuestro medio lo que más usamos como anestésico volátil es el sevoflurano, chicos. Bueno, en la clínica es propio de una hipertermia, ¿no? Fiebre, taquicardia, acidosis respiratoria, metabólica, rigidez muscular, en el macetero principalmente, como menciona. Entonces, son signos de que hay una hipertermia maligna, a pesar que, bueno, el dato más importante va a ser la fiebre, ¿no? El tratamiento obviamente es descontinuar el anestésico, ¿no? Y usar otro medio anestésico u otro relajante muscular, ¿no? Y si es necesario, como dices, tratamiento en UTI. La broncoaspiración, chicos, es no es que sea propio de la anestesia, sino es del procedimiento de la anestesia. La broncoaspiración es una complicación muy frecuente en nuestro medio, pero eso es pasa porque no hacemos un buen posoperatorio, preoperatorio. En realidad no debería haber una broncoaspiración, no debería existir, a no ser que sea una cirugía de emergencia inmediata. No habíamos pasado el tema de eso. Debe ser un tipo que está sangrando por todo lado y sí o sí tiene que entrar, sin laboratorios incluso, a quirófano. Es la única forma, porque después los demás, ninguno. ¿Por qué? Porque está pasando el contenido gástrico a los pulmones. Entonces nosotros deberíamos en una programada respetar los 8 horas de ayuno, como dice ahí, usar antieméticos, antiácidos, anticolinérgicos. Y en un paciente que se va a operar, bueno, digamos en 2 horas, ¿qué podemos hacer para no pasar 8 horas? Vaciar pues el contenido gástrico, ponerle una sonda nasogástrica y vaciar el contenido. Entonces, para que vean, esta complicación no debería ocurrir, pero ocurre, es muy frecuente. Y la cefalea postpunción generalmente se dan en las anestesias con bloqueos neuroaxiales, en la cual, o se llaman también anestesias locales, ¿no? Cuando hay una cirugía de cesárea o de miembros inferiores, hace un bloqueo peridural. Peridural significa por encima de la dura madre, chicos. Entonces, lamentablemente, a veces el anestesiólogo se pasa y hace perforación de la dura madre, por lo cual disminuye la presión del líquido cefalorraquídeo y produce cefaleas que pueden complicarse mucho, ¿no? Esa es una de las complicaciones más frecuentes. Bueno, y aquí estamos con las que no son propias de la anestesia misma, pero son arritmias perioperatorias, ¿no? Alteración del ritmo cardíaco, generalmente son benignos y reversibles, pero trae consecuencias hemodinámicas, quiere decir que la presión va a bajar, el paciente puede entrar incluso en un paro. Si bien es reversible, pero si no identificas y todo, puede llegar a algo fatal, ¿no? Y las arritmias, algunas son irreversibles porque estos que son ocasionados por el anestésico propiamente dicho. Eso sí es grave, es prácticamente quitar el medicamento, pero después cómo lo anestesias. Es por eso que a veces en la clasificación quirúrgica de la valoración cardiológica le ponen que es un Goldman 4, digamos que ya este paciente tiene gran riesgo de morir en el postoperatorio, ¿no? Las arritmias se pueden manifestar con bradicardias o taquicardias, como ahí dice, ¿no? El infarto del miocardio, como todos saben, es una isquemia de algún sector del miocardio en el corazón, por el cual obviamente va a haber alteraciones de la bomba, ¿no? Lo único bueno en el infarto es que tú disminuyes
el trabajo del corazón, porque el paciente se supone que está ventilado y sus gastos son basales, ¿no? Entonces, sí es bueno, entonces, haciendo vasodilatación de las coronarias con nitritos, vasoespasmo, nifedipino, todo, en algunos momentos se puede cubrir o se puede tratar de ayudar en esto. No es que el infarto sea realmente fatal en ese momento. Lo bueno es que está en manos de un personal calificado, también como es el anestesiólogo, y realmente a veces se puede ayudar en estas situaciones, que son exabruptos, ¿no? Que no se esperaban, digamos. Las complicaciones postoperatorias, desde el tiempo de salida, desde el quirófano hasta las salas de recuperación y su alta definitiva, ¿no? Las complicaciones postoperatorias. Pueden haber desde el tiempo de salida del quirófano, chicos, su recuperación, su alta definitiva. Según Schwartz, estas serán las complicaciones quirúrgicas en complicaciones intraoperatorias, postoperatorias, o sea, se clasifican en intraoperatorias, chicos, o sea, cosas que pueden pasar dentro del quirófano, y las posoperatorias, entonces se clasifican en dos, intraoperatorias y posoperatorias. Y las posoperatorias se clasifican en inmediatas dentro de las 24 horas, las mediatas hasta las 72 horas y las tardías hasta 30 días. ¿Qué quiere decir, chicos, en resumen? Que el posoperatorio abarca hasta los 30 días. ¿Ya? Independientemente que ustedes hayan dado alta al séptimo día, le hayan retirado puntos al décimo día, no sé, pero el posoperatorio dura hasta los 30 días, ¿no? Y las complicaciones pueden ser de origen médico, de origen quirúrgico propiamente dicho, o pueden ser mixtas, ¿no? Entonces, chicos, para repetir, complicaciones son intraoperatorias y posoperatorias, y las posoperatorias son inmediatas dentro de las 24 horas, mediatas dentro de las 72 y tardías hasta los 30 días. Las complicaciones posoperatorias, chicos, son muchas. Obviamente, estas solamente van a poder dilucidar, conocerlas, incluso manejarlas en su formación. Ahora están en cirugía 1, entonces es bueno saber en los grupos por lo menos que se manifiestan, ¿no? Porque en realidad ya manejarlas es todo un proceso, chicos. Obviamente tenemos que empezar por lo menos en conocerlas. Según esto, se clasifican en 10 grupos, ¿no? El grupo 1 es de la herida. Pueden haber dehiscencias de sutura, hematomas, seromas, infecciones, heridas crónicas que no cicatrizan, ¿no? Y hernias incisionales. Dehiscencia, ya sabemos, es que la sutura se ha soltado, se ha abierto. El hematoma, ya conocen, es una acumulación de sangre en algún sector. Seroma es el líquido, por eso te digo, seroma, líquido seroso que se acumula, ¿no? Infecciones, ya sean agudas, crónicas, y las hernias, por la dehiscencia de un punto, bueno, la pared se ha herniado y todo esto, ¿no? Esos son el grupo 1. El grupo 2 es algo de lo que habíamos hablado, la termorregulación, ¿no? Hipotermia, fiebre, hipertermia maligna. El grupo 3 son respiratorios, principalmente, como son las atelectasias. Atelectasis cuando el pulmón se vuelve como chuño, por ejemplo. Neumonías por broncoaspiración, por ejemplo. Síndrome de aspiración, lo que habíamos hablado. Lesión pulmonar agudo. Se puede lesionar en la cirugía el pulmón porque a veces la presión del oxígeno que se mete es demasiado o el anestesiólogo no tiene el cuidado o la máquina ha fallado y realmente se produce. Edema pulmonar por mal manejo de líquidos, ¿no? Embolia pulmonar por falta de prevención, porque no le hemos vendado los miembros inferiores, porque no hemos anticoagulado a un paciente altamente potencialmente que puede producir coágulos.
Neumopatías obstructivas. Se pueden tapar los conductos, ¿no? O neumopatías reactivas. Se pueden tapar los conductos. Entonces son complicaciones respiratorias. Si se dan cuenta, la mayoría prevenibles, algunas no, obviamente. El 4 son las cardíacas, hipertensión posoperatoria, por ejemplo. A veces sube la hipertensión por cuestiones anestésicas, isquemias, infartos que habíamos mencionado, shock cardiogénico, arritmias cardíacas congestivas. Y las renales y las vías urinarias, retención urinaria, por ejemplo, insuficiencia renal aguda, igual por mal manejo de líquidos. Metabólicas, endocrinas, ¿no? Insuficiencia suprarrenal. Esta es una de las más frecuentes a veces por los anestésicos igual, y por hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y la secuenciación inadecuada de la hormona antidiurética. Esto generalmente se produce porque hay mala circulación en el transoperatorio del paciente, o sea, hay una hipovolemia, y en la cual la glándula que más sabe sufrir y más se daña es la pituitaria. Y realmente esto se ve mucho en ginecología, cuando sangran las mujeres, y bueno, pasa estas cosas, ¿no? Y los problemas gastrointestinales, por ejemplo. Hilio por obstrucción, hilio metabólico, síndrome compartimental. Este síndrome compartimental, por si acaso, chicos, es cuando la presión intraabdominal aumenta. Cuando hemos cerrado el abdomen, digamos, pero los intestinos están tan edematizados que aumentan, está como una embarazada ahí y la presión intraabdominal crece. Por eso se llama síndrome compartimental. Hemorragias gastrointestinales, complicaciones del estómago, o sea, de las anastomosis o del estómago, o sea, de las ¿cómo se llama? Exteriorizaciones del intestino, ¿no? Diarreas relacionadas a antibióticos. Esto se llama, ¿qué se llama? Chicos, ¿quién sabe qué se llaman las diarreas relacionadas a antibióticos? ¿No saben? Fuga de la anastomosis, eso me dice que es una dehiscencia, ¿no? Fístulas. Una fístula, ¿qué es, chicos? Es comunicación de un epitelio con otro epitelio a través de un conducto, por si acaso, ¿no? Entonces, las complicaciones, seguimos ahí. En el otro grupo, hepatobiliares, lesión de la vía biliar, insuficiencias hepáticas. Puede haber una insuficiencia hepática en el postoperatorio, agudo. Psiquiátricos, que son muy frecuentes, ¿no? Delirio, demencia, psicosis, trastornos convulsivos, apoplegias, ataque isquémico transitorio. Estos son muy frecuentes, chicos. Pueden ser, este paciente está medio loco, muchas veces hay que tener la destreza para diagnosticar y poder subsanar eso y vas a pensar otra cosa, señores. Y otros trastornos relacionados, obviamente ya locales como oídos, nariz, garganta y otros, ¿no? Entonces, para que vean, es un sinfín de complicaciones, chicos, que puede pasar. Por eso es que se tiene que hacer un buen preoperatorio y un buen posoperatorio. Ahora, se reconocen 4 niveles de complicación leve, que solo requiere las complicaciones posoperatorias, ¿no? Que solo requiere solo cuidados mínimos, medicamentosos, procedimientos al paciente, por ejemplo, sondas nasogástricas, vías periféricas, sondas urinarias, fisioterapias, medicamentos, o sea, cosas que podemos tratarlos como médicos, leve. Y moderadas requiere tratamientos farmacológicos, por ejemplo, ya más invasivos como son las transfusiones o la nutrición parenteral, ¿no? Grave ya requiere investigación, o sea, tenemos que hacer procedimientos radiológicos, endoscópicos, y, por ejemplo, RCPs, no sé, embolizaciones, todo eso, ¿no?
Y la muerte es la complicación más grave, ¿no? El fallecimiento postoperatorio. Asimismo, manejamos una escala, se llama la escala de acordeón y define los siguientes eventos negativos, que son complicaciones. Esto tienen que tener en claro, chicos. Complicaciones son eventos relacionados al propósito, ¿no? Es un procedimiento o un resultado no deseado del procedimiento que se ha planeado, ¿no? Esa es una complicación, una desviación del curso del postoperatorio. Induce un cambio, ¿no? Que va a producir una morbilidad en el paciente. Por ejemplo, dolores o someterse a intervenciones quirúrgicas adicionales. Pero en la complicación, chicos, hay la posibilidad de revertirlo, ¿ya? No siempre es una complicación permanente. Una secuela, como dice ahí, ya es definitiva, es un efecto secundario al procedimiento. Ahí pone un ejemplo, por ejemplo, que una diabetes después de operar un páncreas, ya la diabetes es definitiva, no la vas a poder curar, ¿no? Un rechazo al trasplante, claudicaciones después de una amputación. Esa claudicación ya no la vas a poder recuperar después de una amputación, ya no se puede. Y la otra escalada es el fracaso. El fracaso de una cirugía, esto ya netamente es en el acto quirúrgico, ¿no? En el acto quirúrgico podemos ver que, por ejemplo, hay un ejemplo que dice que hemos entrado a una colcistectomía porque había colelitiasis en la vesícula, cálculos en la vesícula y bueno, ha estado tan agudo, tan sangrante que no hemos podido sacar todos los cálculos. No hemos podido hacer la colcistectomía y aparte no hemos podido sacar los cálculos. Eso se llama un fracaso. El no poder resolver una estenosis de intestino, por ejemplo, porque todo está adherido, no. Tú le harías más daño al paciente que solucionarlo, entonces, si ese es un fracaso. Entonces, tengan en cuenta todo esto, chicos. Bueno, hasta aquí estamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Lo que les he querido mostrar es algo que, digamos, es lo inicial, lo que ustedes, es más que todo concientizarles y que conozcan, obviamente, como futuros médicos, las posibles complicaciones que pueden haber. Pero que la mayoría, en el 95%, y está en el libro, ¿sí?, son prevenibles, por si acaso. Prevenibles, ¿cómo? Hacer un buen preoperatorio, una buena cirugía y un buen postoperatorio. O sea, en resumen, portarse como médicos. Un médico hace eso. No, un médico no hace, a ver, ¿qué es una colelitiasis, doctor? Ya, prepararlo y listo, meterlo a quirófano, nos vemos. Ese no es un médico. Un médico es decir, a ver, pasarme los laboratorios, ¿vos qué opinas, doctor? A ver, analizaremos el caso. No importa, aunque sea por si es algo de emergencia, digamos, pero analizaremos el caso, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? Antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, como les he dado el ejemplo, si has sido sometido a una cirugía, entonces tiene menos complicaciones por anestesia posibles, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tiene? 70 años, está viejito. Bueno, hay que tratar de hacer rápido la cirugía y manipular menos. ¿Qué más? A ver, ¿está desnutrido? No, entonces, perfecto. Si está desnutrido, entonces tratar de no hacer anastomosis. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si es un viejito de 75 años, desnutrido, flaquito, y tiene un
vólvulo es una torsión del intestino grueso. Sacamos esa porción del intestino grueso y hacemos la unión del cabo proximal con el cabo distal. Pero si está desnutrido el paciente, si estamos entrando de emergencia y está desnutrido, mejor no le uno, porque ustedes saben que la nutrición es importante para la rehabilitación del paciente en la anastomosis. Entonces lo voy a abocar afuera, le voy a hacer una ostomía. ¿Por qué? Porque va a dar ese tiempo después del postoperatorio el paciente que lo alimentemos, los recuperemos, y en la próxima cirugía que va a ser en 3 meses, bueno, el paciente esté nutricionalmente apto para hacer ese tipo de cirugías. Ese es un buen médico, el que sabe valorar todos los aspectos. Un buen cirujano no es el que saca la vesícula rápido. Un buen cirujano es el que prevé todas esas situaciones. ¿Ya? Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Les voy a pasar entonces la diapositiva a su representante. Entonces, conmigo nos vemos en el examen. Ya, chicos, gracias. Buenos días. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.